Bien, nuevamente muy buenos días a todos. Vamos a iniciar. Am, ¿Cómo les ha ido ayer con el caso número 2? ¿Qué han podido ver? ¿Cómo les ha ido con el procedimiento? Me gustaría escucharlos, por favor. Yo la verdad dice, no he podido hacer, me he confundido. ¿En qué parte exactamente, Carlos? Es que, o sea, desde el principio, porque traté de hacer de nuevo, y ahí fue cuando me confundí. Entonces, o sea, tal vez con un poquito más de práctica ya voy Mm, a hacerlo más rutinario, ¿no? sí, no te preocupes. Hoy vamos a ver la resolución justamente, ¿ya? Y vamos a volver a repasar los procedimientos para poder llenar el formulario. Los demás, Me preocupa para el examen, porque el examen solo va a ser de la parte práctica, ¿verdad? está previsto de que el 80% sea la parte práctica y un 20% la parte teórica. Pero sí, la verdad sí va a ser mayor parte llenado de formularios, principalmente de estos dos impuestos, ¿no? El IVA y el IT. Dicen, tengo una duda más. Claro que sí. Eh, los formularios ahora se los llenan en línea, ¿no? Sí, exacto. Y es el mismo procedimiento. ¿O Sí, cambia? es el mismo procedimiento, por eso es que les he pasado ya el formulario prediseñado con las fórmulas correspondientes, que inclusive en el mismo formulario indica, y cosa de que nos asemejemos mucho a la realidad, ¿no? Cuando tú ingresas a la plataforma virtual, llenas exactamente los datos que hemos ido viendo estos días, ¿no? Te mentiría si te dijese, no, es automático el llenado, tú simplemente tienes que entrar a la página y declarar, no, o sea, hay que principalmente llenar esas casillas que hemos ido viendo el día de ayer, ¿no? Y por eso es que el formulario en la parte, en las celdas que están pintadas de color celeste, ustedes pueden ver pantalla, todas esas celdas se calculan de forma automática. Y las que no están pintadas quiere decir de que requieren un llenado, ¿no? Entonces, son en esas celdas que nosotros debemos identificar qué llenar. Eso es lo importante al momento de declarar los impuestos. ¿Qué voy a declarar? ¿Cómo voy a declarar? ¿Dónde voy a declarar? ¿No? Entonces, el formulario actúa de por sí solo, pero con los datos correctos, ¿no? Entonces, sí, he preferido de que tengamos ya esta planilla prediseñada para que ustedes puedan trabajar directamente enfocándose en los datos que ustedes deben declarar en las diferentes casillas habilitadas, ¿no? ¿Para qué les voy a hacer calcular si saben que es el 13%, tanto en el IVA débito como en el IVA crédito, que la diferencia es simplemente la suma, la resta? Entonces, eso ya está por demás, ¿no? Donde debemos hacer más análisis es cómo declarar. Así que eso vamos a seguir haciendo estos días, ¿no? Ya mañana se vienen casos un poco más puntuales. Vamos a ver, por ejemplo, unidades educativas, cómo se declaran los impuestos para este tipo de actividades. Y van a ver que es interesante. Ahorita quizás es un poco básico, pero lo importante es que entendamos el sentido de la declaración misma. ¿Está bien? ¿Cómo les ha ido a los demás? Dicen, o sea, yo he sacado bien, creo, mis actualizaciones, pero me llegó una duda en el problema que nos planteó usted. Creo que en el tercer año o en el tercer mes está en fuera de plazo, ¿verdad? ¿El pago o la declaración? Sí, ahí abajito dice, creo, el pago y... A ver, acá está. Sí, eso es lo que vamos a resolver ahorita. Sí, Ah, ya, eso no sabía cómo es que hacer. eso requiere el llenado de un formulario más, que es bueno, no es un formulario, es una boleta de pago. ¿Sí? Eso es lo Ya. que vamos a hacer enseguida para efectos de cálculo. Pero la declaración ha sido en plazo. Lo único que nosotros deberíamos
declarar en la boleta 1000 es el pago pendiente. Muy bien. ¿Qué opinan los demás? Adri, ¿cómo te fue? Creo que bien, listen, hasta donde hice. Perfecto. Ningún problema con la actualización. Creo que se comprendió ya, ¿no? La actualización del crédito fiscal anterior. Sí, En cuanto a las fechas. Principalmente ahí el detalle son las fechas, ¿no? Entender de qué es el mes anterior, mes actual y siempre los últimos días hábiles, ¿no? Y si el último día hábil cayese en un día domingo, sábado o feriado, se recorre hacia atrás, ¿no? Como habíamos visto en el ejemplo. Bien, bueno, resolvamos rápidamente. Yo ya lo tengo acá, ya resuelto el ejercicio que ustedes tenían que resolver ayer. Síganme, por favor. Y si hubiese algún dato que en su resolución no coincida con esto, pues me hacen saber para ver dónde es el error que se habría cometido. ¿Está bien? Entonces, volvamos a analizar los datos. Tenemos la empresa ABC Limitada, donde se genera venta de mercaderías, venta de bienes muebles, ingreso por servicios, compras totales y compras vinculadas a la actividad. ¿No? Si nosotros hacemos rápidamente una clasificación de los códigos, sabemos que acá vamos a declarar el código 13, también en la venta de bienes muebles, en los ingresos por servicios y en las compras totales vamos a declarar la casilla 11 y en la casilla 26 únicamente van a ir aquellas de las cuales te van a hacer el beneficio del crédito fiscal. ¿No? En cuanto al IT, también va a corresponder llenar la casilla 3 en el formulario 400. En la venta de bienes muebles también está grabado por este impuesto. Los ingresos por servicios también. Entonces acá estamos hablando del IVA y del IT. Esta es una clasificación previa que nos va a ayudar únicamente a trasladar los datos donde corresponde. ¿Sí? Entonces, esto nos hacemos de forma auxiliar para posteriormente llenar el formulario. En el caso del crédito fiscal no aplica para el IT, ni las compras totales, ni las compras grabadas. Entonces, ya tenemos los códigos y lo único que tenemos que hacer es llenar estos códigos de acuerdo al formulario. Entonces, en el formulario 200, yo voy a llenar los datos que pueden ver en pantallas, que simplemente son la suma de esos tres conceptos o esos tres ingresos que genera esta empresa, ¿no? Todo en la casilla 13 porque todas esas actividades se encuentran grabadas por este impuesto. Lo que automáticamente el formulario calcula es el 13% de ese total, ¿no? Hasta la casilla 1002. Posteriormente llenamos la casilla 11 y la casilla 26. A diferencia del primer caso, nosotros tenemos en el primer periodo un saldo a favor del contribuyente, ¿no? De 457. Luego de determinar la diferencia entre el débito fiscal de la casilla 1002, que estoy marcando en estos momentos, y el crédito fiscal de la casilla 1004. Entonces, a simple vista hay una diferencia a favor del contribuyente que de forma automática va a reconocer el código 693. No, ¿por qué digo de forma automática? Porque en la vida real, al momento de llenar un formulario digital de este impuesto, pues es automático este cálculo. ¿Está bien? Entonces, estos 457 van a declararse hasta la casilla 592, que no es más que verificar que se esté arrastrando este saldo para el siguiente periodo, ¿no? Por eso es que dice la casilla 592, saldo definitivo de crédito fiscal a favor del contribuyente para el siguiente periodo. Súper. Entonces, con eso pasamos al periodo 2 del 2018, febrero del 2018. Nuevamente, declaramos la sumatoria de nuestros ingresos. El formulario calcula por defecto el 13% de esos ingresos y posteriormente declaramos nuestras compras. Fíjense, lo interesante acá también es que se vuelve a obtener un saldo a favor del contribuyente por 66 bolivianos. ¿Ya? Pero nosotros debemos considerar que en el periodo anterior, en la casilla 592 del mes de enero, existe un saldo para el siguiente periodo, que en este caso me toca declarar en la casilla 635 del periodo febrero, ¿no? A eso me refería el día de ayer.
Si tú tienes un saldo que tienes que declarar para el siguiente periodo, lo debes declarar en el siguiente periodo dentro de la casilla 635, ¿no? Y es justamente ese dato que nosotros podemos ver en la pantalla. Voy a poner una flechita para que se entienda de que esos datos provienen de ahí. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí tuvieron alguna dificultad para que podamos absolver? Adelante, señores. Bien, creo que no estaba complicado hasta ahí. Pasemos a los... Por favor, Adelante. subir un poquito. Quiero ver si he hecho bien. Claro que sí. Gracias. Ok. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer adicionalmente como un cálculo para determinar la actualización de este impuesto? Lo que tengo que hacer es calcular el mantenimiento de valor en base a las UFBs de estos 457 bolivianos correspondientes al IVA del crédito fiscal periodo anterior. Entonces, para ello yo voy a hacer un cálculo que está en esta parte. ¿Sí? Lo único que debo reconocer es qué fechas utilizar para obtener las UFBs. Como estoy declarando el periodo febrero, me corresponde actualizar el crédito fiscal con la UFB del último día hábil anterior, o sea, de enero, vale decir 31 de enero del 2018, y el último día hábil del mes en curso, en este caso 28 de febrero del 2018, ¿no? Con eso obtenemos las UFBs para poder realizar la actualización. En esta parte no nos olvidemos que la actualización es igual a UFB final entre UFB inicial menos 1, todo en paréntesis, por el importe a actualizar, que en este caso sería 457. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo reconozcan porque acá es donde ustedes sí van a realizar un cálculo adicional, un cálculo auxiliar que les va a ayudar a determinar justamente esta actualización, ¿no? Entonces, fíjense que ese es el importe que llevamos a la casilla 648. Entonces, ya estamos conociendo más casillas. La casilla 635, IVA crédito fiscal, periodo anterior, ¿no? Y la casilla 648, la actualización sobre la casilla 635, sobre el crédito fiscal anterior. Entonces, a esto me refería. En la casilla 492 se va a sumar la casilla 693, 635 y 648. Y esta sumatoria de 524 va a ser un saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo. Y el siguiente periodo va a ser el mes de marzo, ¿no? En el mes de marzo nuevamente procedemos con con los mismos datos correspondientes a ese mes, ¿no? Declaramos nuestros ingresos por los 3 conceptos que veíamos en el planteamiento. Declaramos nuestras compras totales y nuestras compras vinculadas a actividades grabadas, ¿sí? Y aquí sí, ya el saldo es a favor del fisco. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el contribuyente va a tener que pagar un impuesto, ¿no? Pero antes de determinar esa deuda, lo que nosotros tenemos que realizar es la compensación del crédito fiscal anterior, ¿no? Y acá nosotros declaramos la casilla 592 del mes de febrero. Fíjense nuevamente la flechita. Entonces ya tenemos ahí el formulario del periodo marzo con el IVA del periodo anterior, febrero, los 524. Nuevamente debemos remitirnos a realizar un cálculo del mantenimiento de valor. En este caso, como estamos actualizando dentro del mes de marzo, tomamos el último día hábil de febrero, 28 de febrero, y el último día hábil del mes de marzo. Fíjense, si yo pongo 31 de marzo del 2018, sale sábado. Entonces, a esto me refiero con que yo tengo que recorrer, ¿sí? Ir hacia atrás
para llegar al último día hábil del mes, ¿no? En este caso, 30 de marzo del 18. Entonces, con estos datos, como UFB inicial y UFB final, realizo la fórmula, ¿no? Nuevamente acá voy a incluir la fórmula para que esté claro. UFB final entre UFB inicial, todo menos 1 entre paréntesis por el IVA, crédito fiscal anterior. Entonces, esa es la fórmula que nosotros debemos aplicar para la actualización de este crédito fiscal, ¿no? Que ya sabemos se va a declarar en la casilla número 648. Con eso se determina un saldo a favor del fisco o del contribuyente. Como en este caso sigue siendo mayor el impuesto preliminarmente determinado en relación al saldo anterior de crédito fiscal y su actualización, la casilla 1001 va a declarar un saldo determinado a favor del fisco. ¿Sí? Y acá nosotros debemos considerar que ese saldo a favor del fisco va a ser un total de 223. Estos importes los voy a borrar un segundo para que realicemos el cálculo de nuestra boleta mil. ¿Sí? Como yo estoy declarando en plazo, fíjense acá, en el planteamiento indica de que la declaración es en plazo, pero el pago se realiza el 21 de mayo. Perfecto, entonces, ¿qué casilla no debería yo declarar en el formulario? ¿Alguien me puede decir? Si no estoy pagando, únicamente estoy declarando. ¿176, tal vez? ¿576? ¿Escuché bien? Sí, porque ese Exacto. pago no es activo. Exactamente, muy bien. Entonces, esta casilla, la 576, yo la debería declarar con 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo al declarar con 0 la casilla 576? Lo que estoy informando a la administración tributaria es de que he tenido todo este movimiento, ¿no? Durante el periodo de marzo, ¿sí? Ahí lo estoy marcando. Estoy cumpliendo con el deber formal de haber declarado en la fecha que corresponde. Pero lamentablemente no cuento con dinero y no realizo el pago. Por lo tanto, directamente voy a remitirme a lo que es la boleta de pago 1000, que en estos momentos lo voy a abrir. Hasta ahí, señores. Consultas, dudas, ¿llegaron a los mismos resultados? ¿Alguien que tiene un diferente resultado? Creo que todo igual dicen. Yo solo me equivocaba en el año. Lo puse 2019. Ah, Después todo igual, es que no me fijé los plazos. pero tu UFB no te debe variar mucho, ¿no? O sea, al final la UFB entre meses casi llegas al mismo resultado. O sea, sí, lo que sí me he dado cuenta es que, o sea, hay que redondearlo, ¿no? Sí, Al actualizar, porque todo sale con decimales. sí o sí hay que redondearlo. Para eso puedes utilizar la fórmula redondear o simplemente utilizar 0 decimales, ¿no? Configurando en los parámetros del Excel. Entonces eso ya te va a ayudar automáticamente a tener tus datos correctos. Bien, señores, entonces pasemos a utilizar esta boleta de pago 1000 cuando existen estos casos. Y vamos a hacer dos situaciones. Vamos a generar la boleta de pago 1000 el 21 de mayo, pero además vamos a declarar también todo el 21 de mayo. Es como que se olvidó el contador y lo declaró recién este formulario el 21 de mayo. Son dos procedimientos diferentes, porque en un caso yo estoy cumpliendo con el deber formal de declarar y en otro paso, pues estoy pagando fuera de plazo. Ahora, ¿qué pasa si yo no declaro en el momento oportuno y tampoco pago? Obviamente, si no declaro no voy a pagar. Y todo lo hago directamente a una fecha, obviamente fuera de plazo. Vamos a hacer ambos ejemplos de forma paralela para que se entienda.
Bien, la boleta de pago 1000, señores, también llega con su encabezado por defecto en el formulario digital. Debemos hacer referencia siempre a al periodo que corresponde. En este caso, yo voy a hacer referencia al periodo marzo 2018. ¿Okay? Entonces, simplemente copiamos los datos para efectos de cálculo. Entonces, ahí tenemos los datos. ¿Sí? Bien. Acá nosotros tenemos que utilizar la casilla 909 por la deuda que nosotros debemos de la casilla 223, que en este caso es el saldo definitivo a favor del fisco. ¿Sí? Entonces, esta casilla 909 me va a servir para declarar el importe de la deuda. Esto es lo que yo le debo a la administración tributaria por no haber pagado en el momento establecido. ¿Sí? Entonces, una vez de que nosotros declaremos este importe, nosotros debemos calcular la actualización. Y acá, ojo, la actualización va a ir siempre desde la fecha de vencimiento hasta el día de pago. Ahora les pregunto, esta empresa, su NIT concluye en número 3. ¿Qué vencimiento tiene? 15, dicen. Exacto. 15 de abril, ¿verdad? Porque estamos declarando el mes de marzo. ¿Verdad? Estamos declarando el periodo marzo 2018 y ese periodo debería haber vencido como máximo el 16 de abril. ¿Estoy en lo correcto? A ver, calculemos por favor en base a los últimos dígitos. Sabemos que el NIT 0 vence el 13, el NIT 1 el 14, el NIT 2 el 15 y el NIT 3 el 16. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Señores. Ya, muy bien. Entonces, nosotros utilizamos el 16 de abril del 2018 como la fecha en la que vence este impuesto o vencía este impuesto. ¿Y cuándo estoy pagando, señores? De acuerdo a los datos, yo estoy pagando el 21 de mayo del 2018. Entonces, tomo esa referencia para el cálculo de mi. Voy a calcular con estos datos tanto la actualización como el interés. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La fórmula para el cálculo del interés es el de interés compuesto. ¿Sí? ¿Recuerdan que lo veíamos en la presentación? Vamos a abrir esa presentación para que recordemos. Y lo tengamos presente. Acá está. Vamos a llevarnos esto acá. Entonces, esta es la fórmula de nuestro interés. El cálculo del interés. Fijémonos, ¿sí? El interés es igual al tributo omitido, en este caso actualizado, ¿sí? Entre paréntesis, 1 más la tasa de interés entre los días, en este caso vamos a utilizar días comerciales, 360, todo elevado al número de días que transcurren desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago. Menos 1, ¿no? Y cerramos paréntesis. Entonces, esta fórmula nos va a ayudar a determinar el interés. Pero previo a eso, lo que yo tengo que hacer es actualizar las UFBs
la deuda tributaria. El tributo, perdón, el impuesto no pagado. En este caso estamos hablando de 223 y si eso lo actualizamos con estas UFBs, por eso fíjense qué tan importante es utilizar las fechas correctas, ¿sí? Actualizamos este importe y tenemos que el tributo emitido actualizado llegaría a ser 224, ¿no? Y sobre ese importe calculamos el interés en base a esta fórmula. Y bueno, si nosotros calculamos esto, vamos a llegar a también un interés de 1 boliviano. Perdón, ¿alguien estaba hablando? Yo, Listen, tenía una duda, Listen. La Claro que tasa de sí. interés siempre la vamos a tomar como si fuera anual, ¿no? Por eso se divide entre 360. Sí, 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 porque la referencia, de acuerdo a la ley 812, nos indica de que las tasas de interés son anuales, ¿no? Y como acá estamos tomando, si te fijas, el 4% anual, porque ese es el que está vigente hasta el cuarto año, ¿no? Desde la fecha de vencimiento hasta el último día del cuarto año. Entonces, ahí es donde nosotros debemos considerar también los tiempos, ¿no? ¿Qué pasa si la deuda tributaria es mayor a 4 años? Entonces, tengo que tomar el siguiente rango de interés, ¿no? Que es el 6%. Ya está bien, gracias, Listen. Muy bien. Entonces, con esta fórmula nosotros debemos calcular el interés de este impuesto no pagado o impuesto adeudado. Una vez de que nosotros tengamos la actualización y el interés, procedemos a declarar esos importes en nuestra boleta de pago. Entonces, la actualización de este tributo emitido va a ser por 1 boliviano y el interés también va a ser por 1 boliviano. Ahí está. Ahora, ¿corresponde pagar una multa por incumplimiento a deber formal por presentación fuera de plazo? ¿Qué opinan? Estamos en el primer supuesto, donde la declaración ha sido dentro del plazo de vencimiento. ¿Corresponderá pagar una multa? No, Exacto, entonces esto lo declaramos con 0. Esta multa, por si acaso, por rectificatoria, quedó obsoleta. Y bueno, como el formulario ya está predeterminado, no lo llegaron a quitar, ¿no? Es una multa anterior al 2016 que actualmente no se encuentra vigente. Cuando tú rectificas, ya no se te cobra ninguna multa. La sanción por omisión de pago corresponde cuando existe una deuda tributaria, ¿no? Cuando ya estás en un proceso de fiscalización donde te ejecutan la deuda, ¿no? Entonces, en este caso tampoco corresponde. No vamos a tocar estas casillas porque ya son para casos mucho más de procedimientos de fiscalización. Entonces, fíjese, de lo que yo tenía que pagar 223 como impuesto adeudado en la fecha de vencimiento, voy a pagar 225, porque adicionalmente a estos 223, yo estoy actualizando 1 boliviano por mantenimiento de valor y estoy calculando un interés, o se me está cobrando un interés de 1 boliviano por el tiempo de mora. Entonces, en total, voy a cancelar 225. Y aquí sí tengo que llenar la casilla 576 para poder realizar el pago el mismo día, ¿no? Entonces, este procedimiento, señores, es bastante importante porque nos permite, es un mecanismo que está habilitado y nos permite realizar justamente los pagos a destiempo. Naturalmente, esto va a depender siempre de la liquidez con que cuente la empresa. Si la empresa no cuenta con liquidez para poder cancelar sus obligaciones tributarias, necesariamente tendrá que realizarlo después o posterior a la fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, este es un procedimiento. Cuando yo declaro en fecha, pero pago posteriormente. Ahora, hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda para pasar al segundo supuesto? Listen. La deuda, el importe, o sea, el importe de la deuda, ¿Sí? cuando utilizamos el interés compuesto, lo estamos trayendo a presente o a futuro, Listen. A Eso no valor me acuerdo. presente. A valor A valor. presente. Sí.
¿Y Exactamente. por qué se hace ese cálculo de más, Lisen? Aparte, digamos, de calcular las fechas con las UFBs. Ah, ¿por qué nos cobran interés? ¿Te Sí, ¿por refieres a qué? eso? O sea, sí, ¿por Por qué el aparte tiempo del en que interés? tú te estás, es como que, ya, yo soy a la administración tributaria, yo soy impuestos nacionales, tú eres el contribuyente. Y es como que te estoy cobrando un interés por el tiempo de mora que tú estás generando al no haber cumplido tu obligación tributaria en la fecha establecida. Entonces, como no cumples en la fecha establecida tu pago, entonces yo te voy a cobrar un interés del 4%. Es como una penalidad, si quieres, para que haya eh, para generar, si quieres, un hábito de pago, de cumplimiento de obligaciones con los contribuyentes, ¿no? O sea, ya si tú sabes de que si te retrasas mucho vas a pagar un interés mayor, sí. Entonces ahí como que vas a hacer todo el esfuerzo para cumplir tu obligación tributaria. Entonces, ese es un poco el mecanismo que se utiliza en cuanto a este punto, ¿no? Y la actualización corresponde a que, claro, tu tributo omitido o tu impuesto adeudado a la fecha de vencimiento equivalía a 223, ¿no? Pero tú me estás pagando 35 días después, acá están los días de mora, ¿no? Es importante calcular los días de mora para la fórmula. Entonces, yo te tengo que cobrar la actualización de estos 35 días, ¿no? Porque si tú me pagabas esa fecha, pues estaba bien. 223 era el valor correcto a esa fecha. Pero como te estás retrasando, adicionalmente te voy a cobrar una actualización, ¿no? Y ojo, el cálculo de la deuda tributaria siempre es sobre tributo omitido actualizado. Entonces yo tengo que sumar el impuesto adeudado más la actualización para recién calcular mi interés. Entonces, es un mecanismo de control, es un mecanismo para que los contribuyentes sepan y cumplan con sus obligaciones tributarias en la fecha establecida. Porque imagínate, si yo te digo, no vas a pagar interés, tampoco actualización. Ah, súper, entonces puedo endeudarme el tiempo que quiera, ¿no? Si quiero, pago mi impuesto de enero 2017 en febrero del 2020, ¿no? ¿Por qué? Porque no me va a cobrar interés, va a ser el mismo impuesto y pues yo feliz. Entonces, acá tiene que ver un poco con ese sentido. ¿Se comprendió? Sí, Lisen. Muy bien. Adelante, Carlos. En el caso de que uno empieza venda todo a crédito, la fecha de facturación sería el día del pago, ¿verdad? ¿Y qué pasa con cuándo te queda el, el importe? No, acá, Carlos, lo que tenemos que tomar y retomar un poco el término del devengado, ¿no? O sea, acá cuando veíamos los diferentes hechos generadores o hechos imponibles, tanto en el IVA como en el IT, nos referíamos justamente al momento de la facturación, ¿no? Entonces, en caso de un servicio, por ejemplo, si tú concluyes el servicio, tú debes emitir la factura, sin importar si te hayan pagado o no te hayan pagado por ese servicio, ¿no? Entonces, ahí es justamente el tema de que si tú vendes todo a crédito o generas diferentes hechos imponibles que hacen que factures, lamentablemente igual tienes que pagar impuestos, ¿sí? O sea, la norma no te dice, señor contribuyente, usted debe esperar a contar con la liquidez suficiente para poder cancelar sus obligaciones tributarias. No, al final a impuestos esa parte no le interesa porque ya forma parte de una gestión empresarial que lo realizará, pues en este caso, el gerente de ventas, el gerente financiero, ¿no? Para poder prever los fondos suficientes y cumplir con las obligaciones tributarias. Y en el caso de que sea todo a crédito, no, entonces no afectaría la obligación tributaria, porque No, o sea, digamos que tengo una venta por un servicio de $1.000.000 para el final de octubre y solo tengo eso. En el caso de enero a octubre voy a declarar interés, perdón, el IVA cero. claro, si tú, digamos, solo tienes una venta, estás manejando un supuesto de una venta mayor en un año,
y no generas ninguna actividad dentro de los meses anteriores, entonces sí, declaras tu IVA en cero y simplemente cumples con el deber formal de mandar esa información a la administración tributaria y decir, en este mes no he tenido ninguna venta, ¿no? Entonces, es eso. Ahí hay que utilizar diferentes y prever diferentes situaciones. Si hablamos de un bien, por ejemplo, ya con todo esto que menciona Carlos, es importante analizar el tema de las obligaciones desde un punto de vista financiero. Si yo sé que, por ejemplo, este mes voy a vender, no sé, 1.000.000 de bolivianos y no tengo saldo de crédito fiscal y no tengo, bueno, no tengo la suficiente liquidez, sé que no voy a tener la suficiente liquidez porque el 80% de mi venta es a crédito. Entonces ahí pues tendré que negociar con los proveedores para poder solicitar compras anticipadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mi proveedor venga, me provea de los productos y que me venda crédito para que yo con esas facturas que vaya generando en ese mes pueda compensar la venta fuerte que voy a realizar ese mes. Entonces, si se dan cuenta en este ejemplo, es como una planificación financiera con un enfoque tributario para justamente no tener este tipo de riesgos, ¿no? El de no poder cumplir con tus obligaciones tributarias a tiempo, ¿no? Ahora, también hay que hacer una relación del interés. Fíjense, si impuestos me cobran un interés de 4% y yo, para poder cumplir mis obligaciones tributarias, me presto del banco a un 6-7%, ¿sí? ¿Qué me conviene? ¿Endeudarme con el banco o endeudarme con el fisco? ¿Qué opinan? ¿Qué harían ustedes como administradores? Con el banco, porque así me descuento del IVA también. Ahí hay otro beneficio, ¿no? Pero si el tema es más por liquidez, a mí me convendría endeudarme con el fisco, porque estamos hablando de un 2% adicional o un 3%, dependiendo cuál es la tasa que tiene la empresa con su banco, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos son importantes analizarlos siempre con mucho cuidado para no dejar al lado este tipo de obligaciones, ¿no? Entonces, ahí es importante siempre tener una planificación, una programación de las ventas, inclusive de las compras, porque no nos olvidemos que las compras siempre nos van a ayudar a apalancar ese IVA débito fiscal, ¿no? Entonces, si yo no genero crédito fiscal, entonces mi riesgo va a ser de que voy a pagar mucho más impuesto, ¿no? Y desde ese punto de vista, desde ese análisis, pues se deben hacer diferentes tipos de proyecciones. Sería analizar los flujos de caja también, ¿no? Para todo. Necesariamente. Si tú quieres hacer un análisis más exacto de este tipo de situaciones, un flujo de caja pues te va a ayudar de gran manera, ¿no? Sí, porque Justamente a así prevenir determino estas la situaciones. liquidez. ¿Perdón? Sí. Así determino la liquidez también, porque depende si tal vez me tenga que prestar dinero. Eso de los proveedores que dijo Licen, de cómo podría ayudar con las facturas, no entiendo bien. ¿Podría Es explicar por generar compras anticipadas. Es como que negocias con tu proveedor y le pides, mira, necesito comprar esta mercadería, no tengo dinero, pues y necesito una compra a crédito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio de comprarle a crédito a tu proveedor? Cero costo financiero, ¿no? Y Sí, tú tienes todo ese tiempo como para poder cobrar a tus clientes y poder fondear nuevamente tus obligaciones. Entonces, ese tipo de estrategias ya son mucho más meticulosas, mucho más específicas, ¿no? Pero es importante que ustedes lo sepan y es por eso que justamente están entendiendo la hermenéutica en la que nuestro sistema tributario funciona. Y ya al momento cuando ustedes pues administren o se hagan cargo de una área financiera de la empresa, pues este tipo de herramientas les va a servir, ¿no? ¿No podríamos hacer una clasecita, por favor, de esto? De todo de esto. Porque nunca
nunca nos han explicado, digamos, ni en finanzas, ni en... O sea, yo ya estoy llevando finanzas 2, estoy prácticamente en octavo semestre. Ya. Nunca, jamás he escuchado de esto. Y realmente me parece sumamente importante ahora más que nunca para las empresas bolivianas, más que todo. Entonces, si nos podría dar una clasecita sería fabuloso. Sí, podríamos hacer un ejercicio así bastante simple como para que se entienda, obviamente con su cierta particularidad, pero simple me refiero para que todos entiendan y, y sea fácil también de entender la información. Lo podríamos hacer después de ver el IUE, porque como bien decía Carlos, si yo me presto del banco, voy a que generar un interés totalmente deducible para el IUE. Entonces, son varios elementos, no solamente es el IVA y el IT, ¿no? Entonces, quizás después de ver el IUE, esperando también que nos alcance el tiempo, o de repente programando una sesión adicional, previa coordinación con todos, podríamos hacer un pequeño análisis, ¿no? Inclusive hacer un pequeño flujo para justamente ver estos detalles, ¿no? De cómo yo podría eh, cumplir con mis obligaciones, pero de forma óptima, ¿no? Porque de repente yo voy a, voy a pagar más impuesto cuando de repente podría haber pagado menos, ¿no? O sea, diferir, no pagar más o menos, sino diferir el impuesto. Y pues el tema de diferir tiene que ver mucho con la liquidez con que cuenta la empresa, ¿no? Lo vamos a hacer. Yo me comprometo, voy a armar un ejemplo así con todos los elementos del IVA, del IT, del IUE, y en base a eso, pues vamos a ir viendo cómo se genera. En el caso del IT, por ejemplo, es bien interesante el tema de la compensación del IUE, ¿sí? Si yo pago efectivamente el IUE, yo me puedo olvidar del IT. Entonces, ahí debemos optimizar todo lo que se pueda este impuesto. Porque ¿de qué me sirve de repente pagar mucho impuesto anual si no voy a lograr compensar? Entonces, desde ahí también inclusive es importante hacer una planificación para que ese IUE que tú estés pagando se optimice en su compensación, ¿no? Y no pierdas, porque si tú pierdes esa compensación, automáticamente se consolida a favor del fisco, ¿no? Entonces, vamos a analizar, ¿está bien? Me comprometo. Pero bien, continuamos con esta parte. No sé si hay alguna duda más respecto a estos cálculos que tienen que ver con el interés, que tienen que ver con la actualización, específicamente para el cálculo de la deuda tributaria, ¿no? En la boleta 1000. Acá está, ya veíamos, en total debemos pagar 225. ¿Qué opinan los demás? Bien, me imagino que todos entendieron. Entonces pasemos al segundo supuesto en el que vamos a cambiar acá el dato ya. Ambos se realizan, y no, nos vamos a adelantar mucho más. Supongamos que se olvidó por unos 40, 50 días. Entonces vamos a utilizar el 18 de junio del 18. ¿Sí? Perfecto. Entonces resulta que el periodo marzo recién se va a declarar y recién se va a pagar el 18 de junio. Bueno, está bien. Yo continúo con mi llenado normal. ¿Sí? Declaro mis ventas, declaro mis compras totales, mis compras vinculadas, declaro mi crédito fiscal anterior, tengo todo el derecho, ¿sí? Y acá, como estoy declarando el mismo formulario 200, en el rubro 4 que estoy marcando en estos momentos en pantalla, ¿sí? Podemos directamente declarar la actualización, el interés y la multa si corresponde, ¿sí? Entonces, es como que dentro del formulario 200 está inmersa la boleta de pago 1000, ¿sí? Y únicamente se utiliza cuando se declara y se paga fuera de plazo. Perfecto. Entonces, nosotros calculamos, porque aquí va a cambiar todo, en base a estos datos, ¿no? La fecha de vencimiento sigue siendo la misma, la del 16 de abril, pero la fecha de pago va a ser el 18 de junio. Por lo tanto, tomamos en cuenta esa fecha.
Entonces, de forma automática sabemos que tenemos las UFBs, UFB inicial, UFB final, y los días de mora llegan a ser 63. Aumenta los días de mora, ¿no? El interés va a seguir siendo 4% porque no estamos excediendo a 4 años. Entonces, acá sí vamos a añadir la multa. ¿Sí? Estamos hablando de una empresa jurídica. ¿Sí? Es una empresa de sociedad limitada. Por lo tanto, nosotros debemos cancelar una multa por IDF por la presentación fuera de plazo del formulario. Para eso sirve el código 954. ¿Sí? Esta multa, para que sepan, es 100 UFBs, como veíamos en el régimen general, 100 UFBs para personas jurídicas y 50 UFBs para personas naturales y empresas unipersonales, ¿no? Entonces, en este caso, lo único que hacemos es calcular voy a incluir acá. Simplemente calculamos los 100 por el tipo de cambio de la UFB a la fecha de pago, ¿no? Entonces, esta multiplicación de 100 por 2.26647 me va a dar 227. ¿Qué quiere decir? Que adicionalmente del tributo omitido, yo debo cancelar una multa por no haber cumplido con la declaración en el plazo establecido, ¿no? Tenemos también el cálculo de la actualización, que ya lo sabemos, UFB final entre UFB inicial menos 1 por el tributo omitido. Y el interés se calcula en base a la forma de interés compuesto, ¿no? Tomando en cuenta siempre como R el interés y N como el número de días transcurridos desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante? Que todo esto ya no voy a necesitarlo llevar a una boleta de pago 1000, sino que de forma directa lo que voy a hacer es tomar estos datos para que mi formulario 200 calcule todo eso. Mejor dicho, para que en el formulario 200 se declare todos estos importes. ¿Bien? Entonces, fíjense en el periodo marzo 2018, obviamente declarado fuera de plazo, nosotros vamos a incluir la multa, el interés y la actualización como adicionales a nuestro impuesto inicialmente determinado, ¿no? Entonces, a los 223 le sumamos 1 boliviano de actualización, 2 bolivianos de interés y 227 bolivianos de IDF, ¿no? De multa por incumplimiento a deberes formales. Y en total este contribuyente deberá pagar 453 y aquí sí necesitamos llenar la casilla 576. Entonces, son dos tipos de procedimientos, siempre y cuando en un caso se declare en fecha establecida y se pague posterior. Y en este segundo caso, en este segundo supuesto, se paga y se declara fuera de plazo, ¿no? Preguntas. Preguntas antes de pasar al siguiente caso. ¿Nos va a mandar esto a la plataforma, verdad, Licen? Sí, se los voy a pasar. Acá El la Excel lo va a subir, ¿no? Sí, lo voy a subir, no se preocupen. Pero, ojo, y esto quiero que quiero dejarles en claro. En el examen, ustedes de repente sí van a poder llenar todos estos espacios en blanco, pero tienen que hacer énfasis en el cálculo justamente de la actualización del crédito fiscal y del interés y actualización del tributo omitido, ¿no? Y si corresponde también la multa por incumplimiento a deber formal. Eso sí o sí ustedes lo van a calcular en su examen. Por eso me gustaría mucho que se entienda esta parte para que no haya problemas, ¿no? Lo demás va a ser acomodar, ¿no? De acuerdo a los códigos, dónde corresponde este ingreso en el código 13, dónde corresponde este otro ingreso en el código tantos. ¿Sí? No nos podría facilitar las UFBs que le corresponden en el examen para no perder tiempo.
No, porque aquí ustedes lo que sí tienen que saber es qué fechas utilizar. Eso va como parte de la evaluación. Lo que ya tienen como parte del procedimiento es el Excel, donde ustedes ya pueden directamente buscar con el control B, ¿no? Ahí sí ya ustedes pueden Nos vamos a buscar. confundir con el examen. No, no se preocupen, no va a estar tan complicado. Listen, Ya. Sí, hay adelante. diferencia. O sea, la actualización, la primera que Sí. hicimos ayer, fue, digamos, desde los últimos días hábiles de cada mes, ¿no? Sí, del Ahora mes para esta, anterior y del mes en ajá, curso. ya. Ahora para esta es, dependiendo el número en que termine el NIT de la empresa, Sí, al plazo, ¿no? exacto. Acá estoy poniendo fecha de vencimiento y fecha de pago. Esas son las fechas que nosotros debemos tomar en cuenta. Siempre días hábiles, ¿no? Sí, y Siempre Licen, días ¿cómo hace hábiles. para realizar o sea, creo que se suma directamente en sus días de mora, los días, digamos, o sea, los demora, pero ¿cómo lo automatizo esa parte? Ese es sencilla. Simplemente hay que restar las dos casillas. Solo se resta y nada más, Sí, días con días. sí. Bueno, Esos son tips que pueden utilizar, ¿no? Pero, ojo, ¿sí? No hay problema. No, no, acá no se trata de privarles de este tipo de herramientas, ¿no? Al contrario. Es que ustedes entiendan la parte importante de esto. Les mentiría que el formulario es manual, que ustedes tienen que hacer todos los cálculos. No, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan discriminar los ingresos al momento de declararlos y lo mismo las compras, ¿no? Y sepan diferenciar qué fechas utilizar al momento de actualizar o calcular una deuda tributaria. Eso es lo que personalmente a mí me interesa que sepan. Después el formulario habla por sí solo, inclusive. ¿Sí? ya está bien, Licen, sí. Solo quería saber cómo funcionaba todo. Sí, no, no te preocupes, es restando. Fíjate acá la fórmula es esto menos esto, ¿no? Fecha de pago menos fecha de vencimiento. Ahí te ahorras un montón de tiempo, ¿no? Porque si tú lo haces esto manualmente, tendrías que ir contando los días que faltan de abril y los días que tienes que tomar en cuenta de junio para llegar al mismo Sí, importe. Bien, señores, hasta acá dudas. Consultas, dudas, inquietudes. La multa de IDF, ¿podría volver a explicar, por favor? Claro que sí. Acá lo voy a poner. Para jurídicas son 100 UFBs. Para unipersonales o sí, unipersonal son 50 UFBs. ¿Sí? Entonces son esos dos parámetros que ustedes deben manejar. Si, por ejemplo, en este caso estuviésemos hablando de una persona natural, deben tomar en cuenta que solamente se calcula 50 UFBs. Y siempre estas UFBs se deben multiplicar por la fecha de vencimiento. Ojo, ¿no? Acá arribita lo vamos a aclarar. La IDF, en este caso estamos hablando de las UFBs, por la UFB de pago. Entonces también es importante considerar esos aspectos. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico 100 por 2.26647, voy a llegar a los 227. Bien, señores, hasta acá opiniones. Antes de pasar al siguiente caso, que ustedes ya lo van a, conmigo lo vamos a ver el primer periodo y ustedes van a trabajar los dos siguientes periodos. A ver, opiniones, intervenciones. Sofía Aramayo, ¿qué tal? Lizeth, yo estoy perdida, pero así desde hace rato porque he llegado tarde, estaba cobrando mi bono, así que ahorita estoy atendiendo, pero voy a tener que ver el video porque me he perdido toda la primera parte. Ya, Sofía, chequea el video y mañana si tienes dudas, por favor, me las haces saber, ¿ya? Sí, Lizeth, y del otro igual será que le puedo escribir, porfa, de la primera parte, no sé si han revisado ya los formularios 400 y 200. ¿Del caso 1 o el caso 2? Sí, el caso 2 de lo que era tarea. Ah, ya, sí, estamos terminando de ver en realidad el caso 2 con dos supuestos en el tercer periodo. ¿Ya? Pero no te Ya, preocupes, igual puedes hablar. ya, súper bien, gracias, Lizeth.
Adri, ¿cómo te está yendo? No, de nada, Sofía. Creo que bien, Listen. Un poquito al final me rayé, pero voy a volver a ver el video más cachito. Ya, ok. Cualquier duda, por favor, me haces saber, ¿ya? Ya, Listen, gracias. Adriana, Lice, ¿qué tal? ¿Cómo nos está yendo? ¿Se comprende? bien, sí, bien, solo que está un poquito confuso. ¿Qué parte? El final no lo entendí muy bien igual. Ya. En la parte final, nuevamente para todos, de forma rápida, estamos utilizando dos supuestos, ¿sí? En el primer supuesto, nosotros únicamente estamos afirmando que este periodo, el periodo marzo que estoy marcando en pantalla, se está declarando en plazo. ¿Sí? Y al declararse en plazo, no corresponde una multa. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con declarar mi impuesto. El detalle es que yo, para esto, como no tenía dinero, este contribuyente no tenía dinero en el plazo, decide pagar posterior al plazo. Este impuesto vencía el 16 de abril. Lo declaro el 16 de abril, pero recién lo pago el 21 de mayo. Y para ello nosotros pasamos a, acá hay algo que sea 21 de mayo. Acá es. Acá está. Entonces. Ahora sí. Entonces volvamos. Como este es el supuesto que nosotros estamos manejando, que la declaración se ha hecho en plazo y la fecha de pago es del 21 de mayo, para poder proceder a pagar en esta fecha, el 21 de mayo, nosotros debemos adicionalmente llenar esta boleta de pago. ¿Sí? Pueden ver completo en pantalla, es una boleta bastante pequeñita, donde nosotros debemos declarar el importe adeudado y añadir la actualización y los intereses. ¿Sí? Entonces, para ello nosotros hemos realizado un cálculo adicional, ¿no? Acá está. En este caso voy a cambiar únicamente la fecha del 21 de mayo, ¿sí? Para determinar que el 16 de abril es la fecha de vencimiento, por lo tanto, esa fecha va a ser mi UFB inicial. El 21 de mayo va a ser la fecha en la que yo estoy pagando. Por lo tanto, esa fecha la voy a tomar como mi fecha de pago y va a ser mi UFB final. Los días de mora únicamente son los días que transcurren entre estas fechas, del 16 de abril al 21 de mayo. ¿Sí? Para esto nosotros podemos hacer un conteo manual. Si les pregunto, ¿cuántos días falta para que concluya abril? Decimos 14. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplito. De abril son 14. Mayo solamente tiene 21, ¿no ve? Porque son 21 días que voy a tomar de mayo. Por lo tanto, si sumamos 14 más 21, llegamos al mismo resultado. Obviamente esto en el Excel, si nosotros simplemente typeamos las fechas, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Ahí está la flechita que nos indica cómo podemos obtener también de forma manual los días transcurridos. ¿Sí? Entonces, con esto más el dato del interés, que no nos olvidemos que si no sobrepasa los 4 años, se mantiene en un 4% anual, procedemos a calcular la deuda tributaria. Y la deuda tributaria no es más que calcular la actualización por un primer paso, ¿sí? La actualización como hacemos en el IVA, ¿no ve? Nada más que con UFBs diferentes. Actualizamos el IVA mediante la fórmula UFB final entre UFB inicial menos 1. Y todo esto entre paréntesis por el importe, en este caso por 223. ¿No? Y esa es la fórmula que nosotros aplicamos para este dato. ¿Sí? Entonces, si tú haces esto, reemplazando las UFBs que corresponden, vas a llegar a un importe de 1. Y el interés se calcula en base a esta fórmula que está acá en un recuadro,
¿sí? Donde el interés es igual al tributo omitido actualizado por, paréntesis, 1 más. R representa la tasa de interés dividido entre 360 días porque es un interés anual y elevado todo a los días de mora, ¿no? Los días de mora son 35. Menos 1, cierro paréntesis. Toda esta fórmula, si tú la aplicas, te va a llegar a un resultado de 1. Entonces, yo declaro en mi boleta de pago 1000 que tengo un importe adeudado de 223, una actualización de un boliviano y un tributo o un interés sobre este tributo omitido actualizado de un boliviano. Por lo tanto, de lo que yo tenía que pagar 223, me corresponde pagar 225. ¿no? Este es el primer supuesto, donde yo realizo el pago, declaro en la fecha correspondiente, pero realizo el pago de forma posterior. Ahora, ¿qué pasa si yo declaro pago posterior a la fecha de vencimiento? Ahí la situación ya es diferente. Acá me va a corresponder declarar en el formulario 200, en el rubro 4, el interés, la actualización y adicionalmente voy a cancelar una multa por incumplimiento a deberes formales. Ahí está, voy a poner un poquito más grande para que se note. ¿Bien? Entonces acá nosotros tenemos que tomar en cuenta que a esa fecha yo voy a pagar un interés, lo vamos a calcular acá, voy a pagar una actualización, voy a pagar un interés, y voy a pagar una multa por incumplimiento a deberes formales, ¿no? En este caso, acá vamos a utilizar, como la empresa es jurídica, pues 100 UFBs por 2.26, en este caso estábamos hablando de qué fecha fue la anterior, 15 de junio, ¿alguien recuerda? ¿No era 18, Lisa? 18 de junio, ¿no? Sí. Entonces, el 18 de junio corresponde a esta UFB, 2.26647. Entonces, únicamente aplicamos las UFBs por el tipo de empresa, en este caso jurídica, la multa es de 100 UFBs. Multiplicamos por la fecha de pago. ¿Sí? O sea, hacemos el mismo cálculo. Obviamente, en este caso estamos utilizando una fecha diferente, pero simplemente debemos entender de que esa declaración se realiza dentro del formulario 200. ¿Sí? Nada más. Entonces, en vez de llenar el formulario 200 y adicionalmente una boleta de pago 1000, cuando se declara y se paga fuera de plazo, corresponde solamente llenar el formulario 200. Pero cuando declaro en la fecha correspondiente y después realizo el pago, ahí sí me corresponde llenar la boleta de pago 1000. Esa es la diferencia. ¿Sí? Es únicamente para que ustedes sepan de que existe este procedimiento en el cual se debería considerar la boleta de pago 1000, ¿no? Y si no, el formulario 200. ¿Se comprendió? ¿Se terminó de comprender? Ya no me acuerdo a quién le estaba explicando. ¿Andrea? Sí, Liz, a Sí, mí, Adrián, Adriana. perdón. ¿Sí? Sí, Entonces, esa es la diferencia entre ambos supuestos. ¿Está bien? sí, Liz, está más claro. Muy bien. A Gracias. ver, Brenda, ¿qué opinas? Hasta acá. ¿Se comprende? ¿Dudas? Licen, sí, estoy entendiendo, pero, o sea, para repasar un poquito voy a volver a ver el video porque hay cosas que medio que me he perdido también. Ya. Entonces, si hay alguna duda, por favor, me la haces saber, ¿ya? Ya, gracias. Flavia, ¿cómo nos está yendo? Flavia. Listen, tengo una duda. Soy Anet. O sea, los días de Adelante. mora solo serían los días hábiles, ¿verdad? O sea, que se tendrían que cortar. No, 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 no. Incluye los días sábados y domingos. Me Ah, refiero al día hábil cuando tú pagas. Ahí sí tienes que contar hasta el día hábil que vas a pagar. ya. Está bien. Gracias, Liz. No, de nada.
No está en línea. ¿Quién estaba? Flavia. Bien. Melanie. Le hice igual estoy entendiendo, pero como se van juntando las cosas, igual cuando vuelva a ver el video y haga por mí mismo las últimas dudas, supongo. Pero hasta ahora está todo bien. Perfecto, muy bien. Martín. Martín, ¿estás? Dicen, perdón, hace rato me llamó, fui a traerme papel al baño, perdón. Allá. ¿Quién es? ¿Flavia? Flavia, ¿cómo estamos? ¿Se está entendiendo todo este procedimiento? Sí, o sea, hay algunas cosas que no entiendo, por eso le dije que lo suba el Excel para poder rehacer este trabajo, Ujú. pero después sí, se entiende relativamente bien. Muy bien. Oscar. Sí, está todo claro. Solo, o sea, lo de los tips, digamos, esa clase creo que sí va a ser necesaria. Dicen, tengo varias dudas igual. Ok, ok. Sobre los flujos también. Ok. Eso de diferir impuestos, dicen, ¿cómo hacen las empresas? O sea, yo sabía que con el endeudamiento también podían pagar menos impuestos y cuando se declara en el estado de resultados que han tenido pérdida, si se saca el tax, creo que eso ahora los beneficia a la empresa, Sí. porque sería un tax negativo, ¿no? Pero eso no me acuerdo dónde iba. ¿Te refieres al beneficio del costo financiero? Sí, creo que sí, porque después de tener la utilidad neta, se saca Ujú. el impuesto y eso se vuelve la utilidad de la empresa, ¿no? La Exacto. utilidad de... Pero si, digamos, la utilidad neta fuera negativa y el tax, o sea, le sacas el impuesto, ¿eso dónde va? Es que dependiendo, cuando nosotros veamos el IUE, debemos entender de que la utilidad no siempre se va a calcular sobre la utilidad financiera o contable, ¿no? Sí. Nosotros vamos a aprender justamente a utilizar diferentes conceptos que nos van a ayudar a determinar qué gastos son válidos y no son válidos para el tema de IUE. Entonces, ahí es otro mundo donde principalmente debemos distinguir qué gastos van y qué gastos no van, ¿no? Porque si, por ejemplo, tú tienes una pérdida de, no sé, de 200,000, pero resulta que tienes unos gastos que no corresponden por, no sé, 300,000, por más de que tengas una pérdida contable, igual vas a pagar un impuesto anual, ¿no? Entonces, eso tiene que ver justamente con el análisis de los gastos que realiza la empresa y cómo estos se encuentran bien respaldados, vinculados y que tengan esa coraza fiscal, ese es el nombre que normalmente utilizamos para justamente resguardar y tener la tranquilidad de que estos gastos van a poder ser deducibles para el impuesto anual. Entonces ahí entran un sinfín de gastos, ¿no? Por ejemplo, el costo financiero, por ejemplo, las depreciaciones. Qué importantes son las depreciaciones de activos fijos para las empresas, por lo menos acá en Bolivia, donde nuestra depreciación es lineal, ¿no? El tema de que muchas empresas, por ejemplo, ven que en el quinto año su vehículo ya no va a generar una depreciación, entonces renuevan, venden su vehículo y lo renuevan. O sea, ese tipo de estrategias son también justamente para, o se utilizan justamente para no minimizar el pago, sino que creo pagar de forma óptima los impuestos. O sea, no quiero que acá se piense de que va a haber una clase de no pagar impuestos. No, no, no es eso, sino que paguemos lo que nos corresponde en base justamente a los principios, ¿no? Que habíamos visto, Sí. ¿no? Y eso pues incurre mucho análisis, no solamente de la normativa, sino también un análisis financiero para poder utilizar diferentes herramientas. El flujo de caja es una de las mejores herramientas que nos pueden justamente ayudar a prevenir, ¿no? Si tú haces un flujo proyectado de 5 años,
donde ves que tus activos fijos solamente tienen una vida útil restante de 3 años, o sea, tú ya sabes que en el tercer año vas a tener que invertir en activos fijos para que a partir de ese tercer año tu impuesto anual, pues, también tenga un gasto por depreciación válido, ¿no? Porque si tus activos fijos cumplen vida útil, o sea, chao, gasto de depreciación. Imagínate una planta industrial, imagínate una flota de vehículos, que cuánta depreciación genera, ¿no? Entonces, ese tipo de... Con el IWE lo vamos a terminar de completar y me imagino que con el IWE vamos a ver ciertos aspectos de esta naturaleza, ¿ya? Ok, Licen, la Esperemos que nos alcance el depreciación. tiempo. ¿Ya? Ay, ay, ay. Muy bien. Señores, vamos a, por favor, les pido que descarguen el caso número 3 en estos momentos, que lo analicen, ¿sí? 5 minutitos para analizarlo, denle una lectura y quiero escuchar preguntas respecto a esos casos, ¿ya? Respecto al caso 3, para que lo vayamos realizando en pantalla y pues de tarea va a ser el periodo 2 y 3 de ese caso. Sí, por favor, en estos momentos descárguenlo y nos vemos en 5 minutitos con dudas, por favor, con dudas. Léanlo, vean qué datos tiene, qué datos tienen dudas para poder llenar al formulario y demás. ¿Está bien? Bien, retomemos entonces, señores.
A ver, vamos a ver el caso número 3. Bien, señores, tenemos ahí el caso 3. ¿Dudas? Voy a compartirlo ahora. Ahí está. ¿Dudas, señores? Los descuentos se Dicen, restan, sí. dicen. Se escuchó entrecortado. ¿Otra vez, por favor? Bueno, yo. Dicen los descuentos se restan en este caso y las devoluciones también. En realidad generan un efecto neutro, ¿sí? Si existen descuentos en ventas y devoluciones en ventas, se declaran dentro de la determinación del crédito fiscal. Y por el contrario, si existen descuentos en compras y devolución en compras, se declaran dentro de la determinación del IVA débito fiscal. ¿Sí? Entonces, es ahí donde surge la diferencia en relación a los anteriores ejercicios. Una empresa normalmente puede generar devolución, puede generar descuentos. ¿Sí? Ahora entendamos como descuento aquel descuento que aparece discriminado en la factura. ¿Sí? O sea, es un descuento que, por ejemplo, si mi factura es por 100,000 bolivianos y decido descontarle, no sé, 300 bolivianos, entonces la diferencia aparece en el total de la factura. Entonces, se da estos casos siempre y cuando el descuento esté visible dentro de la factura. ¿Sí? Ahora, por ley corresponde declarar esos descuentos dentro de la factura. ¿Qué es lo que hacen normalmente otras empresas? Para evitar mostrar el descuento, lo que hacen es reducir directamente el precio final en la factura, ¿no? Vamos a hacer dos ejemplos acá. Acá, por ejemplo, con descuento y neto. Entonces, ambas son facturas. Tenemos dos tipos de facturas, una con descuento y otra neto. Vamos a ponernos para que se comprenda factura. Entonces, cuando hablamos de un descuento, pues decimos que de 10,000, a mí me están descontando un 10%. Por lo tanto, solamente voy a pagar 9,000. ¿Sí? En el neto, yo directamente pongo 9,000, no tengo descuento y sigo llegando a los 9,000. Entonces, cuando sucede este primer caso, que estoy marcando en estos momentos, es donde nosotros debemos considerarlo para nuestro formulario 200. Y este caso, que se practica lamentablemente, está mal. ¿Sí? Los descuentos se deberían mostrar dentro de la factura. ¿Sí? Entonces, este procedimiento estaría mal. No corresponde. ¿Bien? Entonces, el válido es este. Ahora, hablemos sobre la devolución. ¿Qué se entiende por devolución? Adelante. Cuento, lo saca como, estaba entrecortado por... Perdón. A ver, el descuento directamente es, yo facturo por 10,000 y en la misma factura incluyo el descuento, ¿no? Le estoy descontando un 10%, por lo tanto, solamente el pago va a ser por 1,000. Acá vamos a ponernos una columnita más de total factura. ¿Sí? Total. Para que termine de entenderse. ¿Bien? Entonces, el total pago que yo voy a realizar por esta primera factura va a ser de 9,000. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el neto? En el neto directamente me van a decir, ¿cuánto es la mercadería? 9,000. ¿Sí? ¿Incluye descuento? Sí, incluye ya el descuento. Perfecto, entonces le pago 9,000. Pero en esta otra factura que está marcada con verde, yo puedo ver cuánto es mi descuento. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo decir, el total de la compra
era por 10.000, ¿sí? Importe y descuento. Entonces tenemos estos tres conceptos. Entonces yo digo, el importe total es de 10.000, pero como tengo un descuento de 1.000, solamente voy a pagar 9.000, ¿no? Aquí ya como que tienes una información más abierta sobre la compra que estás realizando. O sobre la venta que también estás realizando. Obviamente es para ambos. Entonces, en ese sentido, este ejemplo que está marcado es el válido. Las facturas deberían detallar los descuentos que realice la empresa al momento de la venta, ¿sí? Y bueno, por la otra parte, el comprador debería conocer en su factura el importe que se le está descontando por esa compra, ¿no? Y este que vemos acá es el que no debería considerarte, no debería ser la forma en la que se emite una factura, ¿sí? Ahora, ¿qué debemos considerar? Un descuento simplemente es realizar, pues, como su nombre indica, ¿no? Un descuento a la venta o compra original, ¿no? Como vemos acá en el ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre descuento y devolución? En una devolución, nosotros quien devuelve la mercadería, bien claro, quien devuelve la mercadería, debe emitir una nota de débito crédito. Una nota de débito crédito, señores, es un documento fiscal equivalente que sirve como instrumento para realizar justamente estas devoluciones, ¿no? Entonces, puede haber devolución en ventas, ¿sí? O puede haber devolución en compras. Y estas devoluciones siempre deben estar respaldadas con sus notas de débito crédito. Entonces, para que se entienda clarito, las notas de débito crédito sirven para poder hacer la devolución de esas mercaderías, ¿no? O la devolución de un producto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se relaciona ambas con el crédito y con el débito fiscal? Lo que les decía, a la inversa. Si yo devuelvo o estoy haciendo una devolución, me están haciendo una devolución en ventas, ¿sí? Esa devolución en ventas me va a generar, que vamos a poner, lo que me va a generar es un IVA crédito fiscal. ¿Sí? Si yo devuelvo en compras, esto me va a generar un IVA débito fiscal. ¿Por qué? Vayamos a analizar primero la devolución en compras. Si yo quiero devolver una mercadería, me están vendiendo, ¿sí? Primero, supongamos que la transacción es por 1.000 bolivianos, ¿ya? Yo recibo esa mercadería, recibo la factura por 1.000 bolivianos, ¿sí? Esa factura lo declaro. ¿Cuánto de crédito fiscal me estoy beneficiando producto de esa factura? Rápidamente, en cálculos. Señores. ¿Cuánto dijo Lisa? 1.000 bolivianos. 10.000. 1.000 bolivianos. 130. 130. 130, ¿sí? Pero ahora yo si quiero devolver el 50% de esa mercadería porque no cumple con los requisitos que yo había solicitado, ¿sí? Para devolver esa mercadería, lo que yo tengo que hacer es devolver ese crédito fiscal beneficiado. Ah, ya, entonces para ello emito una nota de débito crédito, ¿sí? Entonces yo, como responsable de esa compra, al devolver, voy a generar esta nota de débito crédito que por defecto va a generar una devolución de ese crédito fiscal. ¿A través de qué? A través de un débito fiscal, ¿no? Entonces, al devolver esta mercadería con su nota de débito crédito fiscal, estoy haciendo como que entregándole una factura a mi proveedor para que el proveedor pueda rescatar ese débito fiscal inicial generado por la venta. ¿Sí? A ver, nos hagamos un pequeño ejemplo para que se comprenda. Acá con un cuadrito más detallado. Este es el comprador y el vendedor. ¿Sí?
Preguntas. El vendedor cuando emite la factura, ¿qué impuesto genera? IVA. ¿IVA débito o IVA crédito? IVA crédito y ¿El el ITE, vendedor? Licen. No, el Ah, vendedor. perdón. Débito. Débito. Exacto. ITE. ¿El comprador qué recibe a cambio? El IVA crédito, ¿sí? Entonces, por un tanto, el vendedor va a generar un IVA débito y el comprador se va a beneficiar de un crédito fiscal. La transacción original es de 1.000 bolivianos. Entonces, el vendedor va a generar un IVA débito fiscal de 130, va a tener que pagar al fisco. El comprador va a tener como beneficio un crédito fiscal de 130. ¿Hasta ahí se entiende cuál es el efecto? Porque estamos hablando de dos sujetos totalmente separados, ¿no? El vendedor que genera un IVA débito fiscal de 130 y el comprador que genera un crédito fiscal de 130, obviamente porque la transacción original es de 1.000 bolivianos. ¿Se comprende esta parte, señores? Sí, Lisa. Perfecto. Ahora devolvamos el 50%. ¿Qué le tengo que devolver yo? ¿Quién le tendría que devolver a quién? ¿Quién se ha beneficiado del crédito fiscal, señores? El comprador. Exacto. Entonces, como el comprador se ha beneficiado de ese crédito fiscal, le corresponde, con esto vamos a terminar de entender bonito nuestro ejemplo. Entonces, el comprador debe devolver, ¿sí?, el crédito fiscal. Para devolver va a utilizar la nota de débito crédito, ¿sí? Una nota que sirve justamente para poder reponer ese crédito fiscal utilizado, ¿sí? Entonces, el comprador le va a devolver. Por lo tanto, al emitir esta nota de débito crédito, ¿qué va a generar el comprador para el vendedor? Y aquí se revierte la situación. Fíjense. Punto 13. El vendedor va a recibir el crédito fiscal por el 13% de la devolución. Ahora, ¿cómo terminamos de entender esto? ¿Sí? Si yo estoy recibiendo un crédito fiscal como comprador y al emitir la nota de débito fiscal, ¿qué obligación voy a tener? La de un IVA débito fiscal, porque yo estoy emitiendo como comprador, por eso siempre emite el que devuelve. En este caso estamos hablando de una devolución en compras. ¿Sí? Entonces, el comprador le va a devolver a través de la emisión de una nota de débito crédito, ¿sí?, 65 bolivianos de crédito fiscal ¿a quién? Al vendedor. ¿Me entienden? ¿Por qué 65? Porque solamente estamos devolviendo el 50% de la mercadería, o sea, el valor en IVA, ¿no? Entonces, si aquí, por un lado, se genera la obligación de emitir una factura por la venta original y posteriormente, acá vamos a hacer acá. Ahí está, esta es la factura original. ¿Quién transfiere el crédito fiscal a quién? A ver, entendamos. En la primera compra, ¿quién transfiere el crédito fiscal a quién, señores? El vendedor al comprador. Exacto. Ahora, si el comprador le devuelve esta mercadería, ¿quién le va a otorgar el crédito fiscal a quién? El comprador. El comprador al vendedor. Ahora, es por eso que justamente las devoluciones en ventas van a generar un IVA crédito fiscal y las devoluciones en compras van a generar un IVA débito fiscal. Volvamos al ejemplo, ¿sí? Si el comprador devuelve, va a generar un débito fiscal. Ahí está, ¿sí? Si el vendedor devuelve, ¿qué va a generar? Un crédito fiscal. Entonces, con este ejemplo terminamos de entender por qué va al revés, porque va al revés, ¿no? Todos dirían, pero el descuento en ventas debería ir dentro de las ventas. No, va dentro de las compras. Y para ello debemos ver el formulario. Ya les había dicho que habla por sí solo. Fíjense,
En la casilla de 17 y 18 que estoy marcando en estos momentos, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien puede leer? Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo. Ya, obtenidas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué descuento? ¿En compras o en ventas? ¿Cuándo yo obtengo descuento? ¿Cuando compro o cuando vendo? Estamos hablando de la empresa. ¿Lo compras? Exacto. Entonces acá corresponde descuento en compras. Ahora analicemos la devolución, el código 17. Devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo. ¿Sí? Cuando efectúo la devolución, ¿sí? ¿Qué genero? ¿Una devolución en compras o en ventas? En ventas. No, efectuadas, dice. En compra. Exacto. En compras. ¿Sí? Dicen, Vayámonos. en este caso podría ser, digamos, devolver a nuestro proveedor si nosotros Claro, estamos vendiendo. exacto, claro, sí, sí, sí. Acá son con el proveedor y acá vemos Ah, con ya. el cliente, ¿sí? Y claramente dice el formulario, devoluciones y rescisiones recibidas. Ah, entonces estamos hablando de una devolución en ventas. ¿Cuándo yo recibo una devolución? Cuando vendo, pues, ¿no? Yo vendo y mi cliente no está satisfecho con mi producto, lo va a devolver. Por lo tanto, voy a generar una devolución en ventas y esto va a generar un IVA crédito fiscal. Ahorita vamos a volver al ejemplito. Ahora, descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas. ¿Cuándo yo otorgo un descuento o una rebaja? ¿Cuando vendo o cuando compro? Cuando vendes. Por lo tanto, nos referimos a una devolución en ventas. ¿Sí? Ahora, volvemos acá. Hagan la misma relación. Primero pongamos el ejemplo de que esta es la empresa. ¿Sí? Entonces, cuando una empresa compra y devuelve, compra genera crédito fiscal, pero cuando devuelve va a generar un IVA débito fiscal. Ahora vamos al lado contrario. Si soy la empresa que vende, voy a generar un IVA débito fiscal. Si soy la empresa que devuelve, va a generar un IVA crédito fiscal. ¿Sí? En ese sentido, nosotros podemos darle razón a estas dos o estos cuatro códigos. ¿No? Entonces, las devoluciones y descuentos en compras van dentro de la determinación del débito fiscal. La determinación del crédito fiscal incluye lo que son devoluciones y descuentos en ventas. ¿Sí? Acá me he equivocado. Descuento. ¿Se comprendió, señores? ¿Cuándo se devuelve y quién devuelve? ¿Cómo se descuenta y quién descuenta? Y en el caso de un cambio de producto en ese momento, Ah, ya. igual, No, no corresponde la emisión de la nota de débito crédito. A ver, ese es un procedimiento que se debería seguir siempre y cuando se pase de un mes a otro, de un periodo a otro. ¿Qué quiere decir? Si yo he comprado en marzo, justo he comprado el 29 de marzo, y recién me doy cuenta el primero, el 5 de mayo, perdón, el 5 de abril, entonces son dos periodos diferentes, ¿no? Ahí sí corresponde emitir la nota de débito crédito. Ahora, si yo recibo el producto el 5 de marzo y me doy cuenta el 6 de marzo de que no es el producto que quiero, entonces ahí se puede utilizar otro mecanismo, que es el de anularme la factura original y emitirme otra menos ya la devolución. Pero ya estamos hablando de un procedimiento netamente administrativo. Ahora, ¿por qué? Porque las notas de débito crédito, señores, se deben dosificar, se deben imprimir, o sea, tienes que ir a una imprenta para tener estas notas de débito crédito, y bueno, eso incluye un costo, ¿no? Entonces, muchas veces para evitar eso, si es dentro de un periodo, lo que hacen los contribuyentes, ¿no? Entre comprador y vendedor, es anular la factura y emitir por el valor correspondiente. Este procedimiento que les indico no se puede hacer ya cuando existen dos periodos diferentes, ¿sí? Si emito la factura original en marzo y me doy cuenta de la devolución en abril, entonces ahí necesariamente para poder
justificar esa nota de débito o crédito, o esa devolución, perdón, necesito emitir una nota de débito crédito. ¿Sí? No sé quiénes están a cargo, de repente alguna vez han tenido una experiencia de facturar y demás. ¿Les ha pasado algo similar? ¿Han visto una nota de débito crédito? ¿Nadie? No, no, Liz. Ya, ¿y alguna vez les han devuelto algún producto sus clientes? Sí, pero, o sea, yo no sabía, por ejemplo, esto de la nota de débito crédito. Ya. Y usualmente lo que hacíamos, digamos, era que nos pagaba el porcentaje de la factura, ¿no? Como estaba devolviendo. Pero ahora Sí, también ya hacen sé. eso. Sí. Claro, es que, claro, muchos contribuyentes piensan que la nota de débito o crédito, pues es un proceso adicional que justamente incluye no solamente declarar en estas casillas, porque declarar es fácil. Administrativamente supone, pues, dosificar, supone mandar a la imprenta, después supone conciliar con el cliente o con el proveedor, dependiendo. Y pues eso hace mucho que los contribuyentes eviten ese procedimiento, pues, y hagan esto, ¿no? O anulen la factura. Te debe pasar la anulación de factura en algún momento. Ah, sí. Creo que es incluso la mejor solución, ¿no? Sí. Anularse ya. Sí, cuando se pueda anular, sí, ¿no? Se puede anular, pero bueno. Es así. Entonces, para que quede claro, señores, es justamente que debemos tomar en cuenta este tipo de ejemplo y entender, ¿no? ¿Cuál es la relación entre comprador y vendedor y qué pasa cuando uno devuelve y cuando el otro recibe, ¿no? Y qué impuestos genera, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos entender por qué se clasifican tanto los descuentos y las devoluciones en compras dentro del débito fiscal y por qué las devoluciones en ventas y descuentos en ventas se generan dentro de la determinación del crédito fiscal. Contablemente esto se puede entender mucho mejor, pero de repente es ahondar en algo que va a ser un poco más complicado, ¿no? Porque, claro, si yo registro esta devolución, necesariamente voy a generar un IVA débito fiscal, ¿no? Y si yo genero dentro de la empresa vendedora esta devolución, necesariamente voy a tener que generar un crédito fiscal en el registro contable, ¿no? ¿Quieren ver esa parte más para terminar de entender esto o prefieren, o ya se comprendió, se terminó de comprender esta parte del débito crédito? Señores. Veremos eso más. Sí, sí, Liz, veamos eso. Ya, rápidamente, entonces, con Por ejemplitos. si las dudas. Ok, vamos a hacerlo aquí mismo, ¿ya? Con ejemplos sencillos. A ver, tenemos acá la compra. ¿Sí? En este caso vamos a comprar en almacén mercadería. ¿Sí? Vamos a generar un IVA crédito fiscal. Lo vamos a pagar con bancos. Entonces, esta misma transacción lo vamos a hacer desde el lado de las ventas, para que se comprenda bien. Para este lado, pues acá me falta una columna. Vamos a ocultar un segundo eso. Ahora, las ventas, ¿cómo sería? Recibimos a bancos, suponiendo que es una transferencia, vamos a generar un IT, vamos a generar las ventas, el IVA débito fiscal y el IT por pagar. Sí, están familiarizados con estos registros, ¿verdad? Lo han debido ver en cuenta. Que son sencillos. Muy bien. Entonces, únicamente vamos a hacer paralelamente ambos registros para que se termine de comprender. Vamos al mismo ejemplo. La venta es por 10,000. Por lo tanto, mi almacén de mercaderías va a ser 8,700 y mi IVA crédito fiscal va a ser 1,300. Acá también voy a recibir los 10,000. Mi IT va a ser el 3%. Fíjense que ya calculamos. Y acá mi venta va a ser por 8,700 y mi IVA débito fiscal va a ser por 13%. Y el IT va a ser lo mismo, ¿no? Hasta acá creo que sabemos, esa es
los registros tanto de la empresa que compra y la empresa que vende. Estamos dentro de la misma transacción para entender esta parte de la devolución. Ahora, pasemos al siguiente paso, donde devuelve la mercadería, ¿sí? En este caso, obviamente, el comprador va a hacer la devolución de la mercadería, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se registra en ambos lugares. Ahí está. Tenemos la devolución y acá también la devolución. Ahora, ¿qué cuentas van a influir acá? Si yo estoy devolviendo, ¿qué voy a disminuir? Mi almacén, ¿sí? Estoy devolviendo el 50%. Entonces, ¿tendré que devolver dinero? Me tendrán que devolver dinero, perdón, por 5.000 bolivianos. ¿Sí? Mi almacén tendrá que disminuir, ¿cuánto? Por su equivalente. 1.300. ¿Sí? Y el IVA, crédito fiscal, se va a convertir en un IVA débito fiscal, ¿no? Porque soy yo quien está emitiendo esa nota de débito crédito. Ahí está. Entonces, ¿cuánto estás devolviendo? Estoy devolviendo la mitad de la mercadería. Perfecto. Pasemos al lado de las ventas. En las ventas, yo tengo que disminuir, no voy a utilizar ventas. Aquí sí voy a utilizar devolución en ventas. Voy a utilizar ¿qué? El IVA crédito fiscal. Voy a utilizar ¿qué más? Bancos. Bancos, muy bien. Y utilicemos los importes. Acá para... Perfecto. Devolución en ventas. Entonces, ¿cuánto estoy devolviendo en ventas? Neto estoy devolviendo 4.350. De crédito fiscal, 650. Y de bancos, 5.000. Esta operación se realiza dentro del mismo mes. Adicionalmente, puedo revertir el IT. ¿Sí? Para que no genere impacto. Pero si lamentablemente lo haces fuera del plazo, ni modo. El IT queda a favor del fisco, ¿no? En este caso, son 150. Entonces, fíjense, estoy revirtiendo el IT por pagar con el IT gasto. Ahora, acá se va a entender mejor. Obviamente, acá estamos utilizando la cuenta almacén de mercaderías. Podríamos utilizar un inventario periódico para que se entienda. Acá va a ser devolución en compras. ¿Sí? Para que no utilizamos la misma cuenta en un control perpetuo. Ahora, ¿quién devuelve a quién? Acá estamos comprando, perfecto, le vendo. Esta es la empresa que vende y esta es la empresa que compra. Acá yo me genero un crédito fiscal y acá esta empresa tiene que pagar un débito fiscal. ¿Hasta ahí todos me entienden? Sí, sí. Perfecto. Ahora, pasemos a la devolución. La empresa que compra decide devolver esta mercadería. Por lo tanto, va a devolver la mitad. ¿Sí? Le devuelven la plata por los 5.000 bolivianos y para devolver, esta empresa es la que va a emitir la nota de débito crédito. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la empresa que va a emitir esa nota para poder devolver esa mercadería. Y al devolver esta mercadería, como es quien emite la nota de débito, es como emitir una factura, voy a generar un débito fiscal por la parte que corresponde, ¿no? 13%. Y registro la devolución en compras. Entonces, fíjense, lo que es devolución en compras va a generar un débito fiscal, tal cual veíamos en el ejemplo y tal cual veíamos en el formulario. ¿Sí? Entonces, volvamos acá. ¿Sí? El comprador, cuando devuelve, va a generar un IVA débito fiscal. Y ahí está, contablemente lo estamos justificando. Ahora, vayamos a analizar a la empresa que vende. La empresa que vende, quien genera débito fiscal inicial, al recibir esa devolución, lo que va a generar es un crédito fiscal.
Y ahí está. ¿Sí? Contablemente también estamos justificando ese crédito fiscal que está recibiendo, ¿no? Por la devolución de esa mercadería. Por recepcionar esa devolución. ¿Qué les parece? ¿Quedó más claro? Señores. Sí, Lisa, un Así, poquito ¿no? más claro. Y le dicen, sí, está un poquito más claro. Ya. Bueno, la idea, señores, es que ustedes deben entender de que dentro del formulario 200, ¿sí? Cuando habla de devolución y descuentos, en este caso obtenidos o efectuados, se refiere a las compras. Y cuando se refiere a los descuentos y devoluciones otorgadas o recibidas, se refiere a las devoluciones y descuentos en ventas. ¿Ya? Entonces, eso es algo que ustedes deben siempre tener presente. ¿Por qué? Porque ya entrando a la parte final, y voy a resolver rápidamente el caso 1, el periodo 1, para que ustedes resuelvan los otros casos. ¿Está bien? Acá. Dado claro eso, nosotros tenemos los siguientes datos. Lo único que se añade son 4 conceptos 5, los que estoy marcando. La devolución en ventas, descuento en ventas, los descuentos en compras y devolución en compras, y adicionalmente tenemos un IUE por compensar del periodo anterior. ¿Cómo traduzco esto? Volvamos a hacer lo que es la parte donde nosotros discriminábamos, ¿no? Entonces, acá podemos discriminar con los códigos. Códigos. El IVA y para el D. En este caso, la venta de mercaderías va a ir al código 13, el ingreso por transporte nacional, código 13, el IT también. Y ahora, el descuento en ventas, de acuerdo al formulario, va a ir a la casilla 18, ¿no? Entonces, esa es la casilla que nosotros utilizamos. La devolución en ventas en la casilla 17. Ahí está. Perdón. Estamos hablando de ventas. Por eso es un poco confuso. Las devoluciones en ventas, código 27 y código 28, los descuentos. Entonces, son esos que vamos a utilizar. Descuento 28 y devolución en ventas 27. Las compras totales sabemos que van en la casilla 11 y las compras vinculadas a la actividad grabada en la casilla 26. Los descuentos en compras en la casilla 18 y la devolución en compras en la casilla 17. El IUE solamente va a afectar a lo que es el cálculo del formulario 400, lo debemos llevar en la casilla 664. Entonces, simplemente hacemos mención a la casilla 664 y lo que respecta al IT, acá, ¿cuál va a afectar a los ingresos para el cálculo del impuesto a las transacciones, señores? Y acá debemos recordar un aspecto importante, la casilla 23. ¿Sí? En la casilla 23 se deben declarar los ingresos exentos. Por lo tanto, ¿qué es lo que me estaría afectando acá? Si yo estoy recibiendo descuento, en esta casilla se debería declarar ese descuento para calcular el ingreso sobre el neto, sobre los ingresos brutos, ¿no? Descontando este tipo de situaciones que son los descuentos. ¿Ya? Con esos códigos, señores, nosotros vamos a efectuar a llenar el formulario. Fíjense que estamos utilizando más códigos que los ejemplos anteriores. Entonces, en el formulario 200 pasamos a declarar la sumatoria de esos 3 tipos de ingresos. En el código 17 incluimos lo que es la devolución en compras. Y en el código 18 los descuentos en compras. Ahora, ¿cómo cambia eso? Estos dos generan IVA débito, de acuerdo al ejemplo que veíamos, ¿no? Acá está el IVA débito que se genera, ¿no? En la devolución en compra. Por lo tanto, acá justamente va a sumar la casilla 13, la casilla 16, 17 y 18. Y todo ello va a generar un IVA débito fiscal. Para contrarrestar eso, al igual, en la casilla 27 y 28 se va a generar un crédito fiscal por la devolución y los descuentos en ventas. ¿Sí?
Por lo tanto, declaramos esos importes, adicionalmente la casilla 11 y la casilla 26, que ya sabemos que son las compras totales y las compras vinculadas, ¿no? Entonces vemos que en la casilla 114 se toma en cuenta para el cálculo del 13% la casilla 26, la casilla 27 y la casilla 28, porque la devolución en ventas genera justamente un crédito fiscal. Acá está el ejemplo que estoy marcando. Cuando se devuelve, cuando se recepciona la devolución, se genera un crédito fiscal, ¿no? Por eso es que acá generamos ese crédito fiscal. Creo que con esto se va a terminar un poco, se va a entender el porqué, ¿no? El porqué de los registros en esas casillas. Una vez determinado los importes en las casillas que corresponden, llegamos a una determinación a favor del fisco. Fíjense en la casilla 909, y como estamos pagando en plazo, ambas estamos declarando y pagando en plazo, por lo tanto, llenamos hasta la casilla 576, ¿sí? Donde es la que declaramos, o es donde declaramos este importe a pagar. Pasemos rápidamente al formulario 400. Y acá fíjense, podemos hacer de dos formas el llenado. El primer llenado puede ser reconociendo todas las ventas y reduciendo los descuentos en la casilla 23. O podemos netear, en este caso, en la casilla 13 todos, ¿sí? Directamente declarar en la casilla 13 los 174,590. Puede haber ambas opciones. Ambas opciones son válidas. Por recomendación, es mejor manejar importes netos, ¿sí? Pero simplemente para que sepan que se debe o se puede declarar de esta manera, ¿sí? Entonces, acá simplemente determinamos la base imponible reduciendo los descuentos por 174,590, ¿sí? Y a estos 174,590 le aplicamos el 3% del ITE. ¿Qué es lo diferente en relación a los ejercicios anteriores, a los casos anteriores? Es que en este periodo nosotros ya conocemos un dato adicional. Se cuenta con un saldo de IUE por compensar, ¿sí? Y tiene lógica, ¿no? Porque en el mes de abril del 2018 se paga el IUE y a partir del mes siguiente recién se puede compensar. O sea, el mes siguiente llegaría a ser mayo 2018. ¿No? Entonces, ese pago de IUE realizado en abril se lo declara en esta casilla. Y a partir de esta casilla lo que se hace es descontar el impuesto preliminarmente determinado y por lo tanto la diferencia es un saldo a favor, esta casilla 619, es un saldo a favor para el siguiente periodo, ¿no? Ya para concluir, ya para irnos, ustedes van a realizar el periodo 2 y el periodo 3, deben considerar que este saldo de IUE por compensar se debe trasladar al siguiente periodo. Fíjense. ¿Sí? Ahí está. Y es importante de que reconozcan ese saldo para compensar con el IT determinado. ¿Sí? Bien, señores. ¿Dudas? ¿Consultas? No, Lice, pero tal vez mañana cuando hagamos la tarea surja algo. Ya, sí, vayan avanzando, por favor, porque acá sí van a poder repasar no solamente las declaraciones, sino también tienen que ver de que las fechas de declaraciones son fuera de plazo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el periodo junio se declara el 31 de julio y se paga el 31 de julio. El periodo julio se declara el 25 y se paga el 25 de septiembre del 2018. Entonces, esto ya lo saben hacer, ¿no? Seguramente van a utilizar el mismo formulario y van a calcular los intereses y la actualización, ¿no? Y a diferencia de los otros ejercicios, pues no hay crédito fiscal por compensar. Bien, señores, por favor, trabajemos en estos dos casos, bueno, en estos dos siguientes periodos que corresponden al caso 3 y mañana igual, entramos con las dudas sobre este caso para luego empezar un caso nuevo. ¿Está bien? Consultas, dudas, antes de irnos. ¿Ninguna? Ya, bien, señores. Entonces yo les voy a dejar hasta el paso 1, hasta el periodo 1, la resolución del caso 3 y ya les voy a pasar la resolución del caso 2
totalmente resuelta para que lo tengan. ¿Está bien? Que les vaya bien, señores. Nos vemos el día de mañana. Por favor, trabajen, ¿ya? El presente, por favor, en el chat. Gracias, Licen. Mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana. Gracias, dicen, hasta mañana. Hasta mañana, que les vaya muy bien. Hasta mañana, Leisen. Hasta mañana, hasta mañana.